Bienvenidos a este video. Haplogrupo amerindio, QM242. Alem deste haplogrupo amerindio, QM242, nao a outro grupo que teña atingido unha parte tao grande do mundo e que teña tido un impacto tao importante na formas ao das culturas antigas e do mundo como ele foi e oye. Según la reciente investigación sobre el ADN antiguo realizada por David Reich, el ADN de los europeos occidentales de hoy es más similar al ADN de los amerindios amazónicos. Aquí hay dos posibilidades. 0 o 1, según yo, las amerindios amazónicos se expandieron hacia y a través de la entrada del río Ob y Yenisei en Siberia ártica hacia Eurasia. Incluso para Europa occidental, ya he mostrado evidencias claras en otros videos. 0,2, según el consenso, los africanos terminaron a la región de la parte baja, delta de los ríos Ob y Yenisei, siberianos. El consenso probablemente afirma esto, para tratar de explicar el punto púrpura de alta frecuencia de QM242 en el mapa en el Ártico Alto de Siberia. Además, según el consenso, los migrantes en una próxima etapa jalan todo el camino directo a la selva amazónica. Solo pudieron haberlo hecho después de cruzar masas de zonas montañosas que tienen el permafrost más profundo de este planeta durante todo el año. Después de haber cruzado la Beringia, después de haber cruzado todas de América del Norte y América Central, México y toda una gama de países montañosos y volcánicos y, por último, pero no menos importante, el cuello del Istmo de Panamá, partes de los Andes, etc. Y pienso que es altamente ilógico e improbable que un grupo de africanos se encerrara en una región tan difícil. Evidencia de esto aparece en el mapa QM242. Porque el único lugar que los amerindios no cubren es la enorme área de permafrost entre el punto caliente púrpura, QM242, y Beringia. El siguiente movimiento poco después sería una carrera sin escalas hacia la selva amazónica, que por diversas razones estaría también entre las regiones más inhóspitas del mundo. Y que según todos los registros solo los amerindios con sus genes células muy especiales y glóbulos rojos podrían sobrevivir y prosperar de manera efectiva. Hasta donde yo sé, el único grupo aparte de los amerindios que tiene estos genes muy especiales y glóbulos rojos son los puros Block Grupo. Los investigadores exigen esta atracción ininterrumpida desde el Ártico siberiano hacia la selva amazónica. Porque investigaciones recientes demuestran que los primeros amerindios no aparecieron en América del Norte, etc., como se esperaba, sino en América del Sur, Amazonía y región, y se expandía hacia el exterior en forma de estrella, desde dentro o desde el centro de la selva amazónica, hacia el exterior. Para el autor JM es un hecho comprobado que tienen su origen en la selva amazónica y se expanden en forma de estrella y terminan en Eurasia occidental, etc. Los amerindios del resto de las Américas se afirman como descendientes de otra oleada. Y el consenso afirma que el resto de los amerindios una vez más, otra vez, tienen que venir de Asia. Nuevamente por Beringia. Esto, como se dijo, presenta mucha el permafrost y la falta de ríos adecuados, necesarios para cruzar, y esto en ambos continentes. Además del hecho de que el puente de hielo ya no está presente y el consenso no verifica el uso de barcos aptos para el océano, etc. En otros videos mostraré mucha evidencia de que lo que dice el consenso es altamente improbable o incluso imposible. Los amerindios amazónicos no pueden descender de africanos ni de europeos occidentales. 0,1. Grupo sanguíneo, o blood group. En principio, cuando hablo de un determinado puro, me refiero a que cada grupo o población tiene un grupo sanguíneo particular, solamente. En la práctica, solo existe uno de esos grupos, y ese es el de los amerindios. Para el consenso este es un paradigma serio, pero parecen no cuestionarlo. Para mí esta supuesta curiosidad es solo un indicio menor. Todos los amerindios amazónicos tienen un grupo sanguíneo puro, y los europeos occidentales no tienen un grupo sanguíneo puro. El grupo sanguíneo es un grupo sanguíneo recesivo, grupo sanguíneo. Y significa que el grupo sanguíneo puro no puede descender de un grupo que no tiene un grupo sanguíneo puro. Sin embargo, todos los demás grupos sanguíneos pueden descender de grupo sanguíneo. En otras palabras, según biología fundamental, los amerindios amazónicos no pueden descender de europeos occidentales ni de ningún otro grupo sanguíneo o continente, y también en consecuencia son los antepasados de todos los humanos. Por lo que de hecho los amerindios, una vez más, son el único grupo o población que presenta un grupo sanguíneo puro. Cuando uno define un determinado grupo sanguíneo como un grupo sanguíneo puro, solo cuando sus glóbulos rojos no tienen antígenos unidos a ellos, entonces, en efecto, los amerindios, una vez más, son el único grupo o población que tiene un grupo sanguíneo puro. Se sabe que la unión de los antígenos a los glóbulos rojos es algo no mayor a los últimos 20.000 años, aproximadamente al final de la última edad de hielo y el comienzo de la era de los híbridos. Cuando buscas la fecha exacta, no encuentras fácilmente una evidencia o una fecha, ya que eso ser confirmado y verificado que esta sería la próxima evidencia o prueba de que los amerindios son los ancestros de todos los humanos modernos. En otro vídeo proporcionaré evidencia de que un antígeno adicional no puede ser explicado por una mutación simple o normal. Además, la secuencia de adición de un antígeno resulta ser primero antígeno B y luego antígeno A. El hecho de que una adición similar de los mismos antígenos por otro antígeno idéntico, esta vez en Neandertal, se agrega a la evidencia que no hubo nada aleatorio en esta adición, es decir, en ambos casos se requirió la misma hibridación con el mismo mtDNA para ambas ocurrencias. Este es el final de este vídeo, gracias por verlo. Dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal. Dar un me gusta también es una forma de saber si ya has visto un vídeo determinado. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.